Hola, bienvenidos a nuestro primer live. Yo soy Daniela Ovallos, nutricionista, y me acompaña Maritza Gómez, nutricionista también. Somos promotoras de alimentación saludable. Los invitamos a todos para que entren a la página elmundoluki.com, donde tenemos muchos Lucky Tips para todos ustedes, papás. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo conseguir el equilibrio en Halloween con tantos dulces que están consumiendo nuestros niños por esta fecha. Y ayer especialmente, que recibieron y salieron a recolectar tantos dulces, sabemos que es un tema un poco difícil de manejar. Hola, sí, sabemos que a veces para los papás se vuelve un poco traumático el tema de tener tantos dulces en casa, pero lo importante es que, como lo decimos nosotras, manejen el equilibrio, es decir, no nos vayamos al extremo de la prohibición, ni tampoco al extremo de dejar que los niños consuman los dulces pues a libertad. Entonces, para esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos tips que les vamos a dar. Primero que todo, también recordarles un poco cuáles son los efectos secundarios del azúcar. Los efectos secundarios del azúcar pueden ser efectos agudos, es decir, que se ven instantáneamente, o pueden ser efectos crónicos o a largo plazo, que los vamos a ver mucho después, como la caries o el sobrepeso, o problemas en el sistema inmunológico. Pero normalmente después de Halloween, que los niños normalmente quieren comer un montón de dulces en un solo momento, se puede producir, por ejemplo, diarrea osmótica. ¿Eso qué significa? Que normalmente si un niño come muchos dulces en un solo momento, el cuerpo lo que hace es llevar agua al intestino y se produce la diarrea, pero no es una diarrea causada por microorganismos ni nada de eso. El otro efecto secundario también que se produce instantáneamente después de comer muchos dulces es la hipoglicemia. Entonces, cuando un niño come muchos dulces, su azúcar se eleva drásticamente, pero disminuye también rápidamente. Entonces, eso hace que ellos se sientan cansados en un momento dado, pero también que estén más ansiosos por comer más dulce y quieran pedir más y más dulces. ¿Listo? Segundo, importante que ustedes sepan cuál es la recomendación de consumo de azúcar al día. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones a nivel nacional e internacional recomiendan que el consumo de azúcar sea máximo el 5 o 10% de las calorías que los niños consumen al día. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, para un niño más o menos hasta los 3 años, máximo diariamente debería consumir entre 15 y 30 gramos de azúcar. Y para un niño más grandecito, más o menos hasta los 8 años, más o menos unos 18 a 36 gramos de azúcar. Ustedes estarán diciendo, uy, no, pero eso es un montón de azúcar. Claro, pero entonces ustedes tienen que tener en cuenta que prácticamente durante el día muchísimas cosas llevan azúcar. Entonces, en el desayuno, la bebida del desayuno normalmente lleva algún endulzante, sea azúcar, panela, el que ustedes utilicen en casa. En la lonchera, los ponqués, el yogur también tiene adición de azúcar. En el almuerzo, el jugo del almuerzo, si sea un jugo preparado en casa, también acostumbran a ponerles azúcar. Entonces, ahí es cuando se incurre en el exceso. Exacto, todo empieza a sumar, entonces ya 30, 40 gramos de azúcar no es tanto como creemos, y les quisimos traer unos ejemplos para que sea más práctico y ustedes se lleven ya en sus cabezas las cantidades, porque a veces nos dicen 50 o 30 gramos de azúcar y uno dice, no, eso es un montón, yo no lo voy a alcanzar, o mi hijo no lo va a alcanzar en un día. Pero acá les traemos aproximadamente la cantidad de azúcar que les dan los dulces que frecuentemente son los que reparten en Halloween. Entonces tenemos acá una bolita de chocolate, nos aporta un sobre de azúcar de los que les ponemos al café, que tienen 5 gramos. Un sobre y medio, si se comen una bolita de azúcar, tenemos un sobre y medio de azúcar, que son 7-8 gramos aproximadamente. Las famosas gomitas que les gustan tanto, los gusanitos o el resto de gomitas, acá trajimos estos gusanitos, 3, que es la porción, te aportan 2 sobres de azúcar, que son 10 gramos. Entonces ahí ustedes pueden ya ir más o menos haciendo la cuenta de los dulces que se consumieron ayer y de los que tienen hoy en sus casas. Tenemos también acá un bombombún, que es también de lo que más consumen frecuentemente en esta época. Tiene 3 sobres de azúcar, que son aproximadamente de 12 a 15 gramos que aporta solamente este chupete. Tenemos dulces duros, que también los consumen muchísimo, la porción son 5. ¿De dónde sé que es esa porción? Importante fijarte en la tabla nutricional de los dulces. Sí, la etiqueta es importante, porque ahí es donde dice a cuánto equivale la porción de dulces. Por ejemplo, en este caso, estos dulces que quisimos traerles hoy, dice la porción son 5 unidades. En 5 unidades tenemos 2 sobres de azúcar, que son 10 gramos.
O sea que si nuestros niños se comen 1 o 2, lógicamente la cantidad es mucho menor. Tenemos también masmelos que los consumen con mucha frecuencia. En 3 masmelos grandes hay 4 sobres de azúcar, que aproximadamente son 20-22 gramos de azúcar, lo que te aporta. Entonces ya más o menos ustedes se van haciendo la idea de la cantidad de azúcar que les dan cada dulce que se comieron ayer o los que tienen todavía en la casa guardados. Sí, y algo muy importante, Dani, es que por ejemplo los papitos normalmente siguen incluyendo dentro de la lonchera bebidas azucaradas, ¿sí? Y no le ven, digamos, que ningún problema. Una bebida azucarada más o menos está aportando aproximadamente 25 gramos de azúcar, que son 5 sobres. Pero sí, digamos que nos da mucho miedo que el niño se coma un dulce. Entonces no, el dulce no, pero sí permitimos que ellos todos los días pongan en su lonchera un juguito de caja, o que simplemente si en la casa quieren hidratarse o tienen sed, se les ofrece una bebida industrializada. Entonces un poco para que no nos vayamos a los extremos, sino que aprendamos un poco a manejar ese equilibrio. Sobre todo en las bebidas tienen eso, y es que no somos conscientes de la cantidad de azúcar que puede tener la bebida, y para un niño pequeño, por ejemplo en edad preescolar, perfectamente una bebida de esas azucaradas le puede cubrir todo el azúcar que necesita. Claro, si necesita máximo al día, o si la recomendación es máximo 30 gramos de azúcar al día y una bebida de estas trae 25 gramos, pues ya prácticamente con esa bebida ya tiene... Sí, cubrió todo lo que necesitaba de azúcar, o sea, no se puede dar absolutamente más de azúcar en el día. Y ahí es donde vienen pues los problemas, los cuales nos hablaba ahora Maritza, el sobrepeso, la hipoglicemia, la hiperactividad, la diarrea, etcétera, etcétera. Bueno, y ustedes estarán muy ansiosos pues por saber cuáles esos tips para qué hacer con todo ese montón de dulces que recogieron el día de ayer. Entonces son 4 pasos que si los seguimos en secuencia van a funcionar súper, y ustedes van a quedar más tranquilos y los niños también van a quedar más felices, porque digamos que van a poder disfrutar un poco de esos dulces que recogen en Halloween, porque es importante que no se maneje el tema de la prohibición, porque la prohibición hace que en términos de alimentación las personas quieran un poco más eso que se les está prohibiendo. Entonces el primer paso es de los dulces que recogieron, revisen aquellos que estén en mal estado, que el empaque esté en mal estado, y deséchenlos. El segundo paso, que es digamos como el paso más importante, es en junta con su hijo o sus hijos, pongan los dulces en una mesa y pídanle al niño que elija los dulces que a él más le gustan o los que le parecen más llamativos, y los que no les gustan o los que de pronto para ellos no son tan llamativos los van a recolectar aparte para regalar, ¿sí? Entonces pueden ser para regalar a algún familiar, o para ofrecer a las visitas, o de pronto para dar a algunos niños que de pronto no tuvieron la oportunidad de recolectar dulces en Halloween. Es muy importante que a los niños se les explique el porqué de esa actividad, entonces que van a hacer dulces para regalar, que les estamos haciendo también feliz a otros niños, y ya todos vamos a estar más tranquilos porque el niño tiene sus dulces para ir consumiendo, distribuyendo pues a largo plazo, y también nos quedamos con menos dulces en casa. ¿Listo? El siguiente paso es negociar con los niños el momento en que se van a comer esos dulces y la cantidad. Es decir, con el niño se va a establecer previamente la regla de aquí a un mes los dulces se van a consumir en ciertos momentos y en ciertas cantidades. Entonces, ¿en qué momentos del día no deberíamos permitir que el niño coma dulces? Es, por ejemplo, en la noche, ¿sí? En la tarde-noche no debemos ofrecer dulces a los chiquitos, porque eso los estimula y hace que su ciclo del sueño se vea interrumpido o afectado. Y para un niño es muy importante que se acueste temprano, entonces importante ese tema. Segundo, nunca ofrecerlos con el estómago vacío, ¿sí? Entonces, si el niño recién se levanta y quiere comer dulce, pues decirle no, vas a comer dulce, pero lo vas a comer después de haber desayunado, ¿sí? O después de haber almorzado. ¿Por qué esto es importante? Porque si se los damos con el estómago vacío, por ejemplo a media mañana sin haber consumido su merienda de media mañana, se va a producir esa hipoglicemia que hablamos anteriormente, entonces el niño durante el día va a estar más ansioso por el dulce y va a querer comer más. Sí, claro, el azúcar se absorbe muchísimo más rápido porque no hay ningún otro alimento, por ejemplo, no hay fibra, no hay proteína, no hay grasa buena que inhiba que se absorba tanto el azúcar. Se absorbe, va a tener un pico de azúcar, pero también va a bajar muy rápido, eso es lo que le va a desencadenar la hipoglicemia reactiva.
y los síntomas, pues los que nos decía Mari, va a tener cansancio, pero también va a estar más ansioso por comer mucho más dulce. Lo ideal siempre es después de las comidas. Después de las comidas. Bueno, muchos papás estarán diciendo, pero hipoglicemia, eso les da solo a los diabéticos. No, a cualquier persona nos puede dar una hipoglicemia si consumimos una dosis exagerada de azúcar y más si es con el estómago vacío. Entonces yo creo que muchos de ustedes lo deben haber experimentado en algún momento si se comen un postre muy grande y después de eso se sienten como cansados, como que les da un poquito de frío, ahí les dio una hipoglicemia y eso mismo le puede pasar a los chiquitines. Lo siguiente es el tema de la cantidad. Entonces también desde el principio negociar con ellos cuántos dulces máximos se pueden comer al día, y nuestra recomendación es que sea máximo en 2 momentos del día, ¿sí? Solo si el niño los pide. Es decir, si el niño no está pidiendo el dulce, pues tampoco le vamos a ofrecer porque digamos, ay, que se puede negocio. Eso es importante, ¿sí? Mari, es importante decirle eso a los papitos porque generalmente empiezan, si se come esto, por ejemplo, una crema de verduras, te doy esto. Si hace la tarea, le doy esto. Exacto, no se deben utilizar como premio o como castigo porque eso hace que se genere una mala relación con la comida, sobre todo para cuando son adultos. Entonces, máximo 2 porciones al día, pero entonces ahí es donde entra el juego, el tema de la lectura de etiquetas. Entonces, por ejemplo, una porción son los 5 dulces, pero a ellos no les vamos a dar los 5 dulces, puede ser que se coman solo un dulce. Ese va a ser un momento del día. Y ellos eligieron de pronto comerse los gusanitos, porque les dieron gusanitos, de pronto no les vamos a dar los 3 gusanitos y les vamos a dar 1 o máximo 2, y entonces ya sabemos que los niños no se están comiendo ni los 10 gramos de azúcar de los gusanitos, ni los 10 gramos de azúcar completos de los dulces duros. Importante, muy importante es, independientemente de lo que pase en casa, que se respeten esas reglas, tanto de parte de los papás y de los niños. Hay una regla muy interesante y es no negar, no ofrecer, ¿sí? Entonces, primero todo, ya a los niños se les prometió que van a hacer 2 dulces al día, pero si ellos no los están pidiendo, pues no se los vamos a ofrecer, ¿sí? Pero si ellos los piden, pues obviamente los vamos a ofrecer. Algo muy importante es no dejarlos a la vista, porque entonces ellos van a estar siempre pensando en el dulce. Entonces mantengámoslos, digamos, en una alacena, escondiditos, donde ellos, pues se les va a olvidar un poco que hay dulces. Sí. Eso es importante lo que hablabas ahorita, lo de la alacena. Porque si generalmente en nuestras casas la alacena está llena de chocolates, de dulces, de bebidas azucaradas, pues eso es lo que van a pedir nuestros hijos cada vez que se dé la oportunidad de que la vean. Y si no tiene puerta y está todo el tiempo a la vista, pues ellos van a preferir esto que cualquier otro alimento saludable. Sí, próximamente dejaremos de pronto en otro live ese tema de las meriendas en la casa. Y bueno, ya sabemos qué hacer con los dulces, ya hicimos el negocio, pero adicional a esto le vamos a añadir algunas pautas de alimentación saludable para lograr ese equilibrio saludable del cual les estamos hablando. Entonces, una de las recomendaciones es tener en cuenta que esos dulcecitos que les vamos a dar no desplacen el consumo de otros alimentos saludables. Entonces, enfocarnos en que los niños mantengan un buen consumo de frutas y de verduras. ¿Cuántas frutas? Por lo menos 3 porciones chicas al día, porque a veces, también el niño se tiene que comer 3 porciones y una vez nos imaginamos el banano, la manzana, la fruta completa, ¿sí? Entonces recuerden que los niños son pequeños, entonces sus porciones son chiquitas, medio banano es una porción, media manzana grande es una porción, una mandarina chica es una porción, y ahí logran cubrir sus porciones de fruta al día. Importante que esas frutas sean de diferentes colores, porque el color de la fruta son sustancias que tienen muchísimos beneficios para el organismo y para los chiquitines. Y que no reemplacen, por ejemplo, de media mañana, ya que llegamos al acuerdo de darle el dulce, 2 al día, por ejemplo, no debe reemplazar lo que ustedes antes le estaban dando de fruta, por ejemplo, a la media mañana. El dulce no debe reemplazar en este caso el alimento saludable. Limitar también las bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya les vamos a ofrecer a los chiquitines o tienen la oportunidad de comerse 2 dulcecitos al día, si adicionalmente a eso su lonchera va cargada de azúcar, pues realmente ahí es donde estamos incurriendo en el exceso. Entonces, procurar que de pronto más bien empecemos a incluir dentro de la lonchera alimentos más naturales, más preparados en casa o que no contengan azúcares añadidos. Y la tercera recomendación, y muy importante, es el tema de la actividad física. Entonces,
no permitir que los niños pasen más de 2 horas en actividades sedentarias como la tablet, el celular, viendo televisión. No importa si esas 2 horas no son continuas, es decir, que vio un programa de media hora, al rato fue al computador media hora, después se pasó al juego de video otra media hora, ahí completó las 2 horas. Independientemente de eso, no deben pasar más de 2 horas. Hay muchos estudios que finalmente lo que concluyen dicen que el problema de sobrepeso y obesidad en los chiquitines es el sedentarismo, más que la ingesta de energía durante el día o el consumo de calorías que ellos tienen durante el día. Exacto, exacto. Bueno, y vamos entonces ahorita con sus preguntas, ya hablamos bastante sobre el tema, entonces vamos a ver la cantidad, bueno, de preguntas que hay ahorita. Bueno, nos preguntan y nos dicen: yo sé que Halloween es una celebración anual y el consumo de dulces aumenta y yo cuido mucho a mi hijo de esos excesos, pero quiero saber en días normales o en etapas de crecimiento normal cuál sería la cantidad ideal. ¿Debo darle otro tipo de alimentos cuando pida dulce o debo quitarle los dulces definitivamente? Bueno, un poco ya digamos que dimos algo de respuesta a esa pregunta durante el live, pero primero que todo a los niños hay que ofrecerles alimentos más saludables. Entonces, si tenemos la oportunidad de ofrecerles más bien una fruta en lugar del dulce, pues muchísimo mejor, o unas frutas deshidratadas, ¿sí? Los llamamos dulces saludables porque tienen el dulce natural de la fruta, o pueden ser las opciones de Luke, también es una opción de alimentos más saludables porque no tienen azúcares añadidas. Pero lo más importante de todo es mantener un equilibrio en lo que consume el niño durante el día, ¿sí? Entonces, lo que les hablábamos, si ya durante el día les damos las bebidas azucaradas, de pronto agregamos mucho azúcar al jugo casero que se elabora, entonces realmente ahí ya no habría espacio para que se le den más dulces. Entonces, si consideramos eso, se le puede ofrecer. Cuando no estamos en época de Halloween, pues no deberían haber dulces en la casa, entonces más bien eso sería como para el gustico cuando el niño lo pida. Exacto. Que sea ocasional. O cuando tengan una fiesta, algún cumpleaños o algo especial. Bueno, Mari, nos siguen preguntando y nos dicen: si mi hijo me pide dulces diarios, ¿cuántos les puedo dar? Pues tiene que ver mucho con la pregunta anterior, ¿sí? Entonces tiene que ver con la cantidad de azúcar en general que le demos durante el día, ¿sí? Pero ya digamos que dimos una recomendación inicial de máximo 1 o 2 momentos en el día donde se ofrezca ese dulce. Importante que miren la cantidad, pero que esto vaya relacionado con el total de azúcar que el niño consume en el día. Exactamente. Bueno, eso también ya lo hemos ido respondiendo y nos dicen: ¿por qué puedo reemplazar los dulces cuando mi hijo me pida? Pues lo ideal es por un alimento natural, ¿sí? Que no tenga azúcares añadidos. Entonces, pues la fruta deshidratada, o las opciones de Lucky, esas son como las mejores opciones. Siempre primar como por opciones que no tengan azúcares añadidos. Exactamente. Preguntan también: si no estoy con mi hijo todo el día, ¿cómo le controlo el consumo? Bueno, hay muchas personas que dejan a sus hijos con la familiar, el abuelo, los tíos o la señora que los cuida. Ahí en ese caso, ¿cómo podrían controlar el consumo? Bueno, primero que todo hay que partir de lo que les contaba anteriormente, del no negar, no ofrecer. Entonces, simplemente si no queremos que el niño tenga opción de esos dulces, pues no los tenemos que tener en casa, ¿sí? Segundo, educar a las personas con las cuales se van a quedar nuestros hijos, es decir, todos tienen que hablar el mismo idioma. Yo sé que a veces, yo tengo 2 hijos, sé que a veces el tema con las abuelitas con los abuelos es súper difícil porque el amor lo transfieren con la comida. Exacto. Lo demuestran con la comida. Entonces el niño pide y ya, mejor dicho, lo tiene ahí disponible. Entonces el tema es estos tips que nosotros les damos, pues compártanlos, transmítaselos a la niñera, a la abuelita, a la persona que es el cuidador del niño. Bueno, esto también ya lo habíamos respondido y dicen: si recogimos muchos dulces en Halloween, ¿se los dejo o mejor los escondo? Esto ya lo habíamos tocado en el tema o en el tip que les estábamos dando de regalarle a los niños pues menos favorecidos o a los vecinos los dulces que sobran, que sus hijos escojan los dulces que más les gustan, los que más les llaman la atención, y el resto de dulces los regalan. Es bueno
que ellos sepan por qué se está haciendo el ejercicio, por qué se está haciendo esta actividad y darles a conocer pues el beneficio también de compartir con otras personas. Y no irse al extremo, es decir, ni prohibirlos ni tampoco dejarlos que ellos los manejen, ¿sí? Sobre todo cuando los niños están entre los 2 años y 7 años, ellos no tienen por qué administrar los dulces, es decir, si les dejamos que ellos se lleven su calabaza para su habitación, pues ellos van a comer dulce cuando ellos quieran. Entonces más bien nosotros somos como papás, ustedes van a ser los que administren los dulces con las pautas que ya anteriormente les dimos. Es cierto. Bueno, y nos vamos entonces con otra pregunta y dice, uso los dulces como premio cuando mi hijo hace algo bien, ¿puedo seguir haciéndolo? Bueno, no está bien utilizar los dulces o la comida como premio o castigo. Pero entonces, ahí digamos que el tema un poco es que el niño no lo vea como un premio, ¿sí? Sino simplemente que pues es como un gusto que se va a dar, pero importante que por ejemplo si se los van a poner ese día, pues que obviamente es en la lonchera, le vamos a dar el premio, el gustico de llevarse su chocolatina, el dulce que le gusta, pues simplemente vamos a tratar que esa lonchera pues de pronto vaya una bebida, no sé, un yogur, vaya un sanduchito o vayan alimentos pues que no tengan tanto contenido de azúcar para que esa lonchera no termine teniendo 50 gramos de azúcar. A veces en mi experiencia un poco con el tema de los jardines infantiles, a veces veo uno loncheras, leo la etiqueta y me doy cuenta que un niño de 2-3 años en su lonchera se está comiendo 50-55 gramos de azúcar añadido. Es lo de un adulto, más o menos la porción de un adulto. Claro. Entonces ahí digamos, les doy el ejemplo de que no es tan difícil superar esa recomendación diaria que dan los organismos internacionales. Exacto. Bueno, recuerden que Lucky tiene próximamente una página donde van a encontrar muchos consejos, muchos tips, donde pueden compartir sus historias, donde nos pueden dejar también sus preguntas. Nosotros vamos a estar súper atentas para responderle a cada uno de ustedes sobre la alimentación saludable en sus hijos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy a nuestro live. Nos vemos dentro de 15 días. Cada 15 días vamos a estar con ustedes dándoles tips y hablando de temas importantes en la alimentación de sus hijos. También muy interesante que si ustedes quieren saber o que tratemos algún tema en particular, pues que no lo hagan saber por medio de nuestras redes sociales y nosotras los programamos ya sea para que estén en la página o si es un tema de pronto muy recurrente para hablarlo en estos Exactamente, espacios. para hacer un live específicamente del tema que ustedes requieran. Muchísimas gracias a todos.